Estamos, como ustedes saben, hablando sobre la iglesia en estos domingos. Y una de las cosas que más me ha sorprendido visitando algunos países, particularmente Inglaterra, es ver cuántas iglesias, cuántos templos, cuántas catedrales han sido convertidas en bares, pubs, shoppings. En una hasta hicieron una pileta de natación. Y uno se pregunta, ¿por qué las iglesias se mueren? ¿Cómo puede ser que la pasión por la que esas iglesias, grandes catedrales, fueron construidas se ha perdido? Y la pregunta que surge luego es, ¿qué hace que una iglesia se mantenga viva? ¿Por qué hay iglesias que reciben la bendición de Dios? Y la bendición de Dios es evidente porque la iglesia sigue integrando familias, salvando matrimonios, cambiando vidas, sanando enfermos. Una iglesia bendecida, y pienso constantemente en eso, porque como pastor no deseo ser parte de una iglesia que se muere, y supongo que ustedes tampoco quieren ser parte de una iglesia condenada a morir. Damos gracias al Señor porque Dios nos ha bendecido de gran manera, y mi temor es que perdamos esa bendición. Así que el tema en esta mañana es la iglesia que Dios bendice. ¿Cuándo nació la iglesia? Tenemos Semana Santa, Navidad, la tercer gran celebración de los cristianos es Pentecostés, el próximo domingo, no hoy, el próximo domingo, domingo de Pentecostés. Es el día en que la iglesia nació. Pentecostés quiere decir 50 días, simplemente. ¿Y por qué es importante recordar a esta iglesia? Porque la única cosa que va a permanecer de todo lo que conocemos en la eternidad es la iglesia, la familia de Dios. Por supuesto, no estoy hablando de la iglesia de la puerta abierta, sino de la iglesia de Dios en todas las edades y en todos los continentes. Y es cierto que las iglesias locales nacen, se desarrollan y muchas finalmente mueren. Nosotros queremos ser parte de una iglesia bendecida por Dios. Y cuando Dios bendice a la iglesia, bendice a las familias, bendice a los individuos de esa iglesia. Si vos sos miembro de esta iglesia, que gracias a Dios el Señor bendice, vos estás siendo bendecido. Y la gran pregunta es entonces, ¿cómo continuar siendo una iglesia bendecida? ¿Cómo continuar recibiendo las bendiciones de Dios? La respuesta es muy simple. Debemos continuar haciendo las cosas que Dios le encomendó a la iglesia hacer. Debemos continuar haciendo las cosas que Dios le encomendó a la iglesia hacer. Así por eso quiero mirar el ADN de la iglesia primitiva. Todo lo que nosotros necesitamos saber está allí en la iglesia original. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que vamos a ir leyendo en el transcurso del mensaje. Vamos a encontrar 8 cosas que Dios dice que tenemos que hacer, que Dios dice que tenés que hacer si querés recibir la bendición de Dios sobre tu vida. Y todos queremos la bendición de Dios. Y mucha gente dice, Señor, bendíceme. Y el Señor dice, con todo gusto,
estoy dispuesto a bendecirte, disfruto de bendecirte, simplemente quiero que hagas las cosas que yo te pido que vos hagas. En primer lugar, debemos orar para recibir el poder de Dios en nuestra vida. Este es el paso inicial. La presencia de Dios es lo que hace la diferencia entre la iglesia y cualquier otra institución en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. Ni Ford, ni Apple, ni ningún gobierno tiene al Espíritu Santo, solo la iglesia lo tiene. Y es el Espíritu Santo el que nos da poder para hacer las cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia y a cada uno de nosotros, llenar el cielo de personas. En otras palabras, tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con todo el mundo. Pero como decimos en nuestro lema, Él no espera que lo hagamos en nuestras fuerzas, Él espera que lo hagamos usando sus fuerzas, como dice el lema, en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo tener el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo tener el poder de Dios para hablarle a alguien y que milagrosamente me escuche, me entienda, eventualmente reciba? ¿Y cómo podemos tener el poder de Dios en nuestra vida para hacer las cosas que Dios nos mandó hacer? No hace falta ser un erudito ni un teólogo, una cosa simple. Conseguimos ese poder pidiéndoselo a Dios. ¿Cuántos de ustedes en algún momento en su vida o cotidianamente hacen esta oración? Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu para que pueda tener poder al hacer las cosas que vos me dijiste que yo tengo que hacer. El poder viene conectado cuando estamos conectados con Dios. Miremos el contexto del pasaje de Hechos 2 que vamos a mirar. Jesús murió en la cruz, resucitó, caminó con sus discípulos 40 días en donde lo vieron más de una vez, muchas veces, comieron con él, pero el Señor les dijo en ese momento, en esos 40 días, no hagan nada, esperen hasta que les envíe el Espíritu Santo. Voy a ir al cielo, ustedes solamente esperen y oren hasta que venga el Espíritu Santo. Y es en ese momento que nace la iglesia. El domingo que viene la iglesia cumple 1989 años. Es el cumpleaños de la iglesia el domingo que viene. Y en ese momento eran 120 seguidores reunidos en un aposento, en una casa. No sabían cuánto tenían que esperar, pero esperaron y oraron. Oraron y esperaron. Y lo hicieron por 10 días. Y en el día 50, contando desde el día de la Pascua, Dios envió al Espíritu Santo. El Señor les había dicho, no intenten hacer nada confiando en sus fuerzas hasta que les envíe el Espíritu Santo. Y así que en el capítulo 1, versículo 14, vemos lo que hicieron los discípulos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y en ese día 50 envió el Espíritu. Cuando el Espíritu llegó, suceden 3 milagros. Dice, de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego
se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Así, los 3 milagros. Número 1, un ruido ensordecedor, una explosión dentro del salón. En segundo lugar, un brillo cayó, una luz sobre cada creyente. Y en tercer lugar, comenzaron a hablar lenguajes que ellos jamás habían estudiado. Este es el ADN de la iglesia primitiva. Tiene 3 características. Es poderosa, está encendida y tiene una comunicación multicultural. Dice al final del capítulo, versículo 43, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Así que acá hay un milagro, y es que el Espíritu Santo llega sobre la iglesia. ¿Y sí, como resultado de qué? De que estuvieron esperando y... Nadie escuchó el sermón, ¿eh? Esperaban y oraban. Y si nosotros queremos eso, el Señor, si nosotros queremos y hacemos eso, el Señor va a contestar esa oración. Los otros días prediqué sobre esto, hará un par de meses, ¿cómo podemos tener al Espíritu Santo? Pidiéndoselo a Dios. Miren lo que dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos como padres, está refiriéndose a eso, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay gente que ha vivido, y la respetamos totalmente, una experiencia especial con el Espíritu Santo, pero el secreto de la vida cristiana no es vivir de una experiencia del pasado, sino de una experiencia diaria de ser llenos todos los días con el Espíritu Santo. Y quiero explicar esto para que se entienda. El trabajo principal de la iglesia es llenar al cielo de personas salvadas por la gracia de Dios. Es comunicar el mensaje del Evangelio a quienes no lo han escuchado de todas las maneras posibles y en todos los idiomas. Y Dios quiere que nuestra iglesia y todas las iglesias sean multirraciales, multiculturales y multidiomáticas. Fíjense lo que dice, fue así como el Espíritu los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Este no es el don de lenguas, es otro tema ese, está en 1 Corintios capítulo 14, no voy a hablar de eso. Esto es algo diferente. A uno imagínense qué bendición sería, ¿no? Poder hablar, uno habla francés, otro guaraní, otro chino, todos tenemos un chino al lado de casa, no sabemos cómo hablarle, tener un chino, increíble. Y de esta manera Dios decide comenzar su iglesia, dándole a la iglesia la capacidad de comunicarse con todas las culturas. ¿Por qué lo hizo? Porque en aquel tiempo, dice el versículo 5, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén, habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, o sea que la explosión esa no solamente fue adentro, se escuchó, muchos de ellos se acercaron al salón a ver qué pasó. Será un boliche, 9 de la mañana, difícil, ¿no? Se sorprendieron de que podían entender lo que le decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que les oímos hablar de nuestro propio idioma? Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía.
Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios está revirtiendo la maldición de Génesis 11. En el comienzo de la historia se hablaba un solo lenguaje, pero los hombres caprichosos quisieron construir la Torre de Babel y Dios los confundió dándoles diferentes lenguajes. Imagínense, está todo trabajando y de golpe nos levantamos una mañana y nos queremos comunicar y no nos entendemos. Y se esparcieron por toda la tierra. En este primer día de Pentecostés, Dios revierte esa maldición para que todos puedan escuchar, haciendo un verdadero milagro. Y esto es lo que quiero enfatizar. ¿Necesitamos ese milagro hoy? No. Porque en esta iglesia hay más lenguaje de lo que nosotros podemos imaginar. Hay más lenguajes en la iglesia que en las Naciones Unidas. Está el lenguaje de las madres que tienen bebé. Ustedes se juntan con las madres que tienen bebé, no entienden nada de lo que están hablando, pero ellas se entienden entre ellas. Cuando se juntan mis hijos con Willy, se ponen a hablar de informática y de bits y de chips, y no entiendo nada. Y está el lenguaje de los jubilados. Y está el lenguaje de los que saben matemática y de los contadores y de los músicos. Vos mismo hablás más lenguaje de lo que te podés imaginar. Dios te dio ese lenguaje y quiere que lo utilices para su gloria, para alcanzar a las personas de diferentes maneras. Necesitamos gente que sepa manejar el lenguaje de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Hay algunos más, no, se me escapa, no sé. ¿Para qué? Para poder usar ese lenguaje y hablarle a nuestros amigos. Yo conocí un hombre que quería ganar a su amigo y el amigo lo único que le gustaba y de lo único que hablaba era de jugar al golf. Así que dice, voy a aprender a jugar al golf. Y aprendió a jugar al golf, como Guillermo y Liliana, son handicap 0 tienen. Juegan al golf. Jugando al golf. ¿Saben qué pasó? Lo superó al amigo. De golpe era mejor que el amigo, y él empezó a gustar a él. Pero son muchas. ¿Cuánto tarda Guillermo una vuelta? 4 horas. Una vuelta, 4 horas. Mirá que hay tiempo para hablarle a otro del Señor. Eso nos lo dio el Señor para construir puentes y ganar a otros. Segundo, debemos usar el talento que cada miembro tiene. Debes usar el talento que vos tenés. En la iglesia no queremos espectadores. Gente sin trabajar desanima, contagia, distrae. ¿Qué dice el tema? El lema, involucrando a todos los miembros de la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió, cuando por medio del profeta Joel dijo, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. La gente que vino de otras partes del continente europeo
y asiático venían a la celebración de Pentecostés, que era una fiesta muy importante, se llamaba la fiesta de las cosechas en el Antiguo Testamento. Estaba Jerusalén, posiblemente habían 1 millón de personas ahí rodeando. Yo estuve en Jerusalén con Pablo hace un mes y medio, 2 meses, no sé dónde se metían. Deberían vivir en las colinas, en los alrededores y acceder al templo una vez, por suerte, porque no es tan grande como para que tan... Pero venían porque era no una costumbre, era un deber de los judíos. Escuchaban el ruido, vieron a la gente, a esos discípulos encendidos, los escucharon hablar en su idioma. Y el texto dice que Dios dijo, voy a usar a todas las personas para llevar gloria y llevar el mensaje. ¿Hay alguno excluido? Ninguno. Miren lo que dice el texto, voy a poner mi espíritu en hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, esclavos, a todos. Y lo voy a usar, dándonos talentos. Y cuando los uses, yo te voy a bendecir. ¿Por qué hay muchos cristianos que no son bendecidos? Porque tienen un talento y lo tienen guardado, escondido. Dice, Señor, bendíceme. Serví, usá, bendecí. La verdad que te quiero decir algo un poco fuerte. Si querés desperdiciar tu vida y no hacer nada, o desperdiciar tu vida haciendo cosas sin valor, estás en la iglesia equivocada. Queremos desafiarte a usar tu vida para algo más importante que vos. Que uses tu vida buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. La tercera cosa, debemos perseverar en la palabra de Dios, escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y fundamentalmente obedecerla. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir que en la doctrina de los apóstoles? En lo que ellos tenían como Biblia, que era el Antiguo Testamento. Estamos en el año 33. El primer escrito del Nuevo Testamento es Primera Tesalonicenses, es en el año 56, 23 años después. Así que todo lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento y perseveraban. Pero ¿cómo si no habla el Antiguo Testamento de Jesús? Sí habla. El centro del Antiguo Testamento es la persona de Jesús, porque cada vez que menciona la palabra Jehová, está diciendo Jesús. Y la iglesia que Dios bendice es la que se edifica sobre la enseñanza, la exposición, el estudio y la obediencia de la palabra de Dios. Lo mismo que la familia. No es la autoayuda, no es la psicología, no es la ciencia, es la verdad de la palabra de Dios y la verdad es la que nos hace libres. Y no solamente estudiarla, porque algunas de estas iglesias que vimos en la foto tenían estudiosos de la Biblia, pero teólogos con doctorados, pero no la ponían en práctica. ¿Y cómo ponemos en práctica los dones y cómo ponemos en práctica la enseñanza que tenemos de la palabra de Dios? Involucrándonos en algún acto de servicio, en alguna actividad en donde podamos usar el don que tenemos.
Y si no es dentro de la iglesia, hacelo fuera de la iglesia. Trabajar, sembrar, alcanzar a otros. Esa es nuestra responsabilidad. Ningún otro mensaje va a cambiar este mundo, solo el mensaje del Evangelio del Señor, y es nuestra responsabilidad. En quinto lugar, si deseamos la bendición de Dios, debemos amarnos unos a otros sinceramente. Esta es la característica casi natural de una iglesia bendecida. A eso se le llama comunión, o una palabra griega muy conocida también, que significa lo mismo, que es koinonía, que significa comprometernos con nuestros hermanos, a la vez que nos comprometemos con el Señor. En esa iglesia primitiva se cuidaban los unos a los otros, se amaban sinceramente, se trataban como familiares, como parientes. Si querés que Dios bendiga tu vida, tenés que amar a los hermanos en la fe. Si no lo haces, Dios no te va a bendecir. Nos tenemos que amar, dice Juan, 1 Juan, no de palabra, sino de hecho y en verdad. Miren lo que dice el versículo 42, y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, pero más, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Ustedes saben que cuando la iglesia comenzó, especialmente en el primer y el segundo siglo, eran ridiculizados en el Imperio Romano. En algún momento comenzó a ser ilegal, a ir en contra de la ley ser cristiano. Por eso a los cristianos los podían matar cuando se les ocurriera. No podían entender la fe de esta nueva gente, porque piensen, ellos creían en muchos dioses. Y viene nadie y habla de un solo Dios. No entendían a la iglesia. Decían que los cristianos eran caníbales, porque escuchaban decir que en el momento de la cena del Señor comían del pan y del cuerpo de Cristo. Estos son caníbales. Pero saben, los escritores de esa época agregaban, pero una cosa muestran, y en esta son diferentes, se aman los unos a los otros. Se amaban, se cuidaban, se protegían, se defendían. Y la gran pregunta ¿es eso por lo que nos conocen hoy? Hermanos, tenemos que aprender a amar y a liberarnos y a sacarnos el prejuicio, y pronto ya nos vamos a sacar el coso como es el barbijo, y expresar amor. Me gustó que subí a hablar con el joven que está con las transparencias, mirar la puerta y vi que estaban dos hermanos y que los que venían se lo abrazaban. ¿Saben qué dicen los estudiosos? Que para ser feliz una persona debe ser abrazada varias veces al día. Y el otro día escuché en uno de esos programas bizarros de la televisión que el abrazo que sirve tiene que durar por lo menos 8 segundos. Too much. Alguna vez me han dicho, el único lugar a donde voy, porque sé que me van a dar un abrazo, es la iglesia. Dice el versículo 44, se amaban tanto que todos los que habían creído estaban juntos.
Y en el 46 dice, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenían todas las cosas juntos. Y más, ahora voy a decir algo más. ¿Se puede ser creyente y no venir a la reunión? Sí. Ellos no son creyentes cómodos. ¿Cuál es el problema de esos creyentes cómodos? ¿Cómo expresan su amor práctico a los demás hermanos? Explíqueme, ¿cómo hacen? Llamando por teléfono, sí, pero la manera de mostrar mi amor es vengo al lugar donde están los hermanos para vivir los dos grandes momentos del fin de semana. Los 15 minutos antes que empiece la reunión, el culto, la liturgia, y los 15 o media hora después que termine esta interrupción a los dos momentos más grandes, hermosos de la semana, que es cuando podemos abrazarnos los unos a los otros. En sexto lugar, debemos ser agradecidos todo el tiempo. Miren lo que dice. Se reunían en el templo. Pero entiéndanme que no quise abundar trayéndole fotos, pero el templo era un patio. Era un patio. No había reunión, no había púlpito. Era un patio, se reunían ahí y hablaban los unos con los otros. Lo sagrado, lo sacrosanto era el lugar santo, el lugar santísimo. Solamente los sacerdotes entraban ahí. Y cuando iban al templo, ¿qué iban a hacer? Hablar, a interactuar. Le robo un minuto para decirle que hice un programa hablando de la fiesta de los judíos con un teólogo, con un profesor del Instituto Bíblico Buenos Aires, Alex Mártir. Le digo, ¿pero qué hacían? 7 días de Pentecostés. Comían. Pero ¿cómo festejaban? Iban un rato a la iglesia, al templo, y volvían. ¿Y qué hacían? Comían. La pasaban bien en la fiesta. Eran fiestas de verdad, porque yo tenía la idea de que estaban de reunión toda el... Mamita, qué aburrido. Mañana, tarde y noche de reunión. Oh, no lo atraganto eso. La pasaban en comunión. Y luego del templo iban a las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón y eran estimados por todos. El texto indica que estaban tan llenos de gratitud que vivían dándole gracias al Señor, que significa alabar al Señor. Alabar significa darle gracias al Señor. Lo hacían en el templo y lo hacían en las casas. ¿Y por qué lo alababan? Porque el Señor había resucitado, ellos lo habían visto y ellos ahora estaban seguros de que el Señor tenía poder para perdonar sus pecados, convertirlos en hijos de Dios y asegurarles un destino en el cielo. Miren lo que había dicho Pedro en este mismo sermón, en el versículo 25, 26 y 28. Yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Vivían dando gracias al Señor. El lenguaje del mundo es la queja. El lenguaje del cristiano es la alabanza, la gratitud. Le pregunté al pastor Roberto Ochoa, que ya está con el Señor, en uno de los programas de televisión, ¿cuál era el error de los cristianos del día de hoy? ¿Cuál es el error de los cristianos en el día de hoy? Y la respuesta no fue el egoísmo, no es el egoísmo ni el materialismo. El pecado más grande es que los creyentes no disfrutan a Dios.
En vez de mirar todo lo que somos y tenemos en Cristo, que hemos sido bendecidos ya con todas las bendiciones celestiales, nos estamos quejando, protestando por lo que no somos o no tenemos. En la palabra de Dios se ve muy claro que fuimos creados para adorar a Dios. En realidad, fuimos creados para adorar a alguien. Si no adoramos a Dios, terminamos adorando cualquier otra cosa. El dinero, la fama, a un cantante de rock, a un jugador de fútbol. Y esto es algo que tenemos que aprender. Y el creyente tiene que ser conocido en toda la sociedad por estar dando gracias por todo. Así dice el Señor, den gracias por todo. Por el desayuno, por el auto, por la posibilidad de trabajar, por los amigos, por la lluvia, por cada cosa que recibimos de Dios y por las cosas que no recibimos de Dios. Y es increíble como los demás notan la diferencia. Dice, ¿cómo es que estas personas dan gracias por todo? En las buenas y en las malas. Es una manera poderosísima de compartir el mensaje del Evangelio, ser agradecido. Hay dos maneras por las cuales las personas rechazan a Jesús. La primera, nunca conocieron a un cristiano. La segunda, conocieron a uno. Ven a un cristiano quejoso, amargado, pesimista, y lógicamente deducen, ser cristiano es ser un amargado. Pero se quedan sin palabras cuando ven a un cristiano que todo lo que hace, todo lo que vive es motivo de gratitud al Señor. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes, como cristianos que son. Hay algunas circunstancias que no nos da muchas ganas de dar gracias, ¿no es cierto? ¿Me pasa solo a mí o a alguno de ustedes le pasa? Gracias, Señor. No sé por qué me mandaste esta prueba, no sé por qué tengo esta realidad en mi vida, pero gracias. ¿Qué estoy haciendo? La voluntad de Dios. Eso es lo que espera Dios de mí. Y eso abre la posibilidad a la bendición de Dios. ¿No será que Dios no te contesta lo que estás pidiendo porque necesitas? Porque se lo pedís con una actitud de queja, de enojo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no tengo lo que el otro tiene? Como dice ese refrán, me quejé de que no tenía zapatos y adelante mío iba uno que no tenía pie. Tenemos tantas cosas, hermanos, somos una iglesia rica. Nosotros los que estamos aquí somos parte de la minoría rica del mundo. Simplemente porque hemos comido 1, 2, 3, 4 en el día de hoy, o lo vamos a hacer. Séptimo lugar, si querés la bendición de Dios, debes estar dispuesto a dar sacrificialmente. La primera iglesia fue famosa por su generosidad. La verdad que, hermanos, yo no puedo decir otra cosa de esta iglesia que somos una iglesia generosa. Y por eso Dios nos ha bendecido. Miren lo que dice el texto. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. No solamente dinero, le daban lo que tenían. Influencia, contactos, cuidado. Cuando un creyente da,
abre las puertas del cielo para recibir la bendición de Dios. Por eso en Hechos 20:35 dice, recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús, Dios bendice más al que da que al que recibe. Cuanto más des, más vas a recibir. Por último, si queremos la bendición del Señor, tenemos que traer a nuestros amigos a que conozcan al Señor. Versículo 40, Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, tan pronto como los apóstoles lo bautizaron. Todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Y todos, versículo 47, en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Noten esta frase, y todos, volvé atrás, y todos en la ciudad los querían. La pregunta es, ¿nos hacemos querer? ¿La gente nos quiere? Dice, ¿cómo puedo ganar a un amigo? Queriéndolo, sirviéndolo, amándolo, cuidándolo. Eso va a abrir la posibilidad de que esa persona un día te diga, che, ¿y vos por qué haces todo esto? Porque te quiero compartir lo mejor que tengo en mi vida, que es Jesús. No van a escucharte hasta que no les guste lo que ven en vos. Antes de confiar en el Señor, ellos necesitan primero confiar en el mensajero, que sos vos. Antes de aceptar que la Biblia es creíble, ellos quieren saber si vos sos creíble. Tenemos que amar a las personas y usar los medios y los dones y los talentos que más nos gusten para alcanzarlas. Juntate con ellas, hablale de tu fe, invitalas a alguna actividad de la iglesia, llevales un libro, orá por ellas, orá con ellas. Si a ellos les gusta lo que ven en vos, van a escuchar lo que vos les decís. Si alguien viene y me dice, a mí no me escuchan, sonó. Ya expresó, ¿por qué no lo escuchan? Porque no le gustás a nadie. Y dice, pero no sé. Fíjense esta frase que nos enseñó Guillermo Cotton hace muchos años. Si entendiste lo suficiente como para recibirlo, entendés lo suficiente como para compartirlo. ¿Qué le tenés que hablar? Lo que pasó en tu vida, lo que hizo el Señor en vos. Si ponemos el reino de Dios en el primer lugar, Dios va a bendecir cada área de nuestra vida. Apenas te decidas obedecer al Señor, algo sorprendente, milagroso va a suceder. Quiero que sepan, les dijo, que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en el barrio, en la ciudad, en el país y también en los lugares más lejanos del mundo. Yo creo que una de las razones por las que el Señor nos bendice y nos quiere seguir bendiciendo y aún mucho más es que estamos tratando de hacer lo que Dios nos dice. Pero hay mucha multitud dentro de la congregación
que todavía le cuesta alinearse en este espíritu de obediencia a la palabra, de cumplir estos 8 puntos. Repasémoslo brevemente. Si querés sacarle fotos, son 3 diapositivas. Debemos orar para recibir el poder de Dios en nuestra vida. Debemos hablar el idioma de las personas. Debemos usar el talento de cada miembro. Debemos perseverar en la palabra de Dios. Debemos amarnos unos a otros sinceramente. Debemos ser agradecidos todo el tiempo. Debo estar dispuesto a dar sacrificialmente. Tenemos que traer a nuestros amigos a que conozcan al Señor. ¿Cuántos quieren ser una iglesia bendecida? ¿Cuántos quieren tener una familia bendecida? ¿Cuántos quieren ser personalmente bendecidos? El secreto está aquí en Hechos, capítulo 2. Anoche, mientras terminaba de preparar el mensaje, me vino a la mente este himno que solo los jurásicos pueden recordar. A ver, juntos en tu presencia, henos bendito Dios, con filial reverencia, para escuchar tu voz, salvos por pura gracia, salvos por puro amor. Bendícenos. Pidámosle al Señor, bendice a los creyentes, bendícelos, Señor, haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor, haznos ser grata congregación, bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Plácido es este sitio de reunión, oyendo hablar en viva comunión, te exaltaremos siempre, oh nuestro Salvador. Coro, bendice a los creyentes, bendícelos, Señor, haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor, haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendícelo, Señor. Padre, te suplicamos guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonar, a oír tu voz, cual escogido santo y amados
misericordia. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor, ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, cada congregación. Bendice a los creyentes, bendícelos, Señor. Y el Señor nos contesta a este pedido de bendición a los creyentes con esta frase: ¿y por qué no los bendecís vos? Así que nos vamos a poner de pie y vamos a bendecir por lo menos a 5. Perdón. No empiecen. Eviten la frase que el Señor te bendiga. El himno nos sugirió algunas cosas. Sé más ferviente, hermano. Tené más amor. Hagámoslo. 5 por lo menos. Espere que no terminó, ¿eh? Veo algunos parados sin acercarse a nadie. Son los duros, insensibles. Acérquense a ellos. No lo van a comer. Hay gente que se va sin saludarme. No terminó el culto. Jorge, asegúrate que hayan saludado por lo menos a 5 sin contarte a vos. Terminamos, hermanos, así. Hermanos, leo la palabra de Dios. Leo la palabra de Dios. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con beso. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Iglesia dice amén. Hasta esta noche a las 7 de la tarde.